Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá. Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras. Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solos. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega. En esta oportunidad me acompañan mis queridos Floria y Figo del equipo. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien contenta. por acá, ¿qué tal? Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de arte, activismo y un montón de cosas más que a mí la verdad que me tienen intrigada y apasionada. Bienvenida Cecilia Salinas, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar de este podcast. Me pone muy contenta estar acá. Gracias. No, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que el tema va a ser muy interesante el día de hoy. Sí, un montón. Estamos súper expectantes. Bueno, Cecilia es argentina, pero contanos un poquito más de vos. ¿Cómo llegaste a Noruega? ¿Qué te trajo por estos lugares? Dos cosas, el amor y la crisis económica. Yo llegué a Noruega la primera vez en el 2000. Había conocido a mi ex marido, mi primer marido noruego en Argentina, bailando tango. Y nada, nos conocimos y él estuvo en Argentina, en Latinoamérica un año. Y nada, nos casamos, vine para acá. Era muy difícil, el primer año fue muy difícil para mí estar en Noruega. Extrañaba mucho, yo no hablaba noruego, no hablaba inglés cuando llegué. El primer año trabajé un montón para aprender noruego, pero me costaba bastante, me costaba el frío, extrañar, y empecé a pensar capaz me puedo ir a Argentina un tiempo, volver a repensar si quiero estar en Noruega. Y llegué 5 días antes de que, en diciembre del 2001, llegué el 15 de diciembre a Argentina y son 3 días antes que explotara todo, que el país se incendiara y la gente, ¿qué haces acá? No era la pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Nada, así que me volví como más tranquila. Quizás lo que más me frustraba era el tema del idioma, de comunicarme, y que como que veía que el horizonte a una carrera profesional, a una vida profesional en Noruega, lo veía lejísimo, era como casi una utopía en ese momento, ¿no? Pensaba, yo no quiero solamente trabajar, yo quiero estudiar, y ya me han dicho de que tenés que aprender, sí, noruego bien, inglés bien, y tenés que dar las materias del secundario. Y nada, era como muy complicado, así que pensé, me vuelvo y trato de hacer una vida profesional en Argentina. Mi marido me dijo, bueno, vemos, yo puedo intentar ir, pero claro, con la crisis económica no era posible, ¿no? Recordémosle, sí, a la gente que por ahí, porque no toda nuestra audiencia es argentina, en el 2001 fue nuestra gran hecatombe nacional, que fue la salida de la la época del convertibilidad. corralito, ¿no? Del Sí. corralito. Entre otras cosas, ¿no? Porque lo que sucedió es que salimos del sistema de convertibilidad, ya no teníamos más un peso, un dólar, que eso era trajo muchos problemas, y de ahí en adelante el país entró en una crisis profunda y fueron meses de mucha violencia. Entonces volver a Argentina en diciembre del 2001 realmente fue me imagino, ¿dónde estoy? Ahora, y por vivía, otra parte, y te vivía en hacía San la Telmo. decisión. No. Bueno, claro, en el epicentro. Perdón. No. San Telmo es un barrio de Capital Federal. Fue medio el epicentro, Capital Yo no Federal. sabía que había sido el epicentro San Telmo. Yo lo Sí. conozco San Telmo, Sí, sí. Fui ahí una vez, fue. me alojé en San Telmo, es precioso, tiene mucha vida en las calles. Bueno. Y parece que había Por exceso eso. de vida en esa época, digamos. Sí.
Tremendo. pero tenemos que anotar, digamos, amor a nuestra gran Sí, encuesta de los Sí. que vienen a Noruega por dinero y por petróleo. Tenemos Ujú. pocos sí, por petróleo todavía, sí. pero en Pero esta ¿por qué no temporada los 2 estamos van a Por llegar. entrevistando? Están amor. ahí. Bueno, Sí. entonces siempre hay una segunda vez, una segunda oportunidad. Volviste y encaraste, dijiste quiero estudiar, quiero Sí, trabajar, ¿cómo ya fue? está. Se me pasó la nostalgia, se me pasó todo. Y dije a remangarse y bueno, Mm, ¿qué hay que hacer? Entonces era, bueno, tenés que, en ese momento, para entrar al secundario, para tomar las materias del secundario, no pedían el Bergen Test, que era como pedían otro examen. Y nada, Ahí. Ya. trabajé muy duro para lograr ese examen al mismo tiempo que tenía que tener un nivel de inglés también. Así que mm, hacía inglés y noruego al mismo tiempo y tomé la materia y las dos materias que necesitaba y pude entrar al secundario y para tomar lo que llaman real competencias, que son como mm, materias, y ahí me dijeron, te puedes llevar, son 6 materias, es mucha carga horaria, y te puedes llevar un año y medio, 3 años, dependiendo de claro. vos, de tus capacidades, porque es todo en noruego, no era matemática, era física, Sí. biología, química, cívica, historia, inglés, literatura, aparte inglés ya a un nivel más alto, noruego era literatura noruega, no era curso de idiomas, sino que había que analizar textos, escribir, los Tú exámenes eran... leíste a Ibsen en noruego. Sí, Knut Hamsun, Alexander Kielland, a todos, ¿no? Los clásicos, ¿no? Que te hacen... Mm. ¿Qué iba a decir para los que están pensando, estoy en Noruega, no terminé mis estudios universitarios, Ujú. o no los empezaron, y quieren saber cuáles son los requisitos para cumplir con esto que ella está comentando? Hay una web que se llama samornaoptak.no. Mm. Así que lo vamos a dejar ¿Cómo tagueada se en la llama, perdón? descripción. Samornaoptak. La vamos a dejar tagada en la descripción del episodio y va a depender siempre del país del que vienen. Ustedes tienen que poner de qué país vienen y qué es lo que es el requisito para ingreso a la universidad a nivel de bachelor. Así que en este caso, Cecilia vio la oportunidad de hacer la secundaria acá. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Lo hiciste trabajando? También, ¿no? Yo venía de Argentina, yo tenía 4 años de escuela de Bellas Artes. Tenía el secundario hecho y también tenía 4 años de escuela de Bellas Artes. Y así que, bueno, eso no fue reconocido en Noruega, así que por eso tuve que hacer de vuelta este secundario. Y ahí yo lo hice en un año el secundario y trabajaba en una pizzería que todavía está, una pizzería que se llama La Soda en Mayustra. Trabajaba limpiaba los pisos, limpiaba los baños al principio y cuando fui aprendiendo un poco el idioma, bueno, también hacía las masas de pizza y cuando fui aprendiendo el idioma, un poquito, no mucho, tengo muchas historias muy divertidas de no hablar bien el idioma y era camarera, y trabajaba los fines de semana como camarera, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo te Bien. tomó comenzar a sentir confianza con el... Porque tener que estudiar noruego e inglés paralelamente, tremendo desafío. Y, Se me confundirían las palabras, digamos, ¿este verbo va para Noruega o para Inglaterra, digamos? ¿En ¿Dónde qué va? hemisferio lo pongo? Sí. ¿no? Y sí, fue un súper desafío también tomando en cuenta que yo nunca, o sea, mi mamá y mi papá hablan guaraní. Yo tengo también un origen guaraní, padres del norte de Argentina, pero por la cuestión también, ¿no? Histórica de Argentina, la política lingüista contra los indígenas hizo que era, para mis padres era como una vergüenza, no estaba bueno enseñarnos. Así que yo crecí solamente con el castellano, escuchando a mis padres y hablar guaraní, pero yo el castellano siempre. Y así que también, ¿no? Llegar a un país donde yo nunca había necesitado hablar otro idioma más que castellano como una adulta y tener que aprender los idiomas era muy difícil, me era aburrido también. O sea, el noruego era una necesidad, así que el noruego era como que iba un poquito mejor porque no tenía otro idioma, ¿no? Nadie hablaba castellano en las calles, así que estás obligado a hablarlo.
pero para el nivel del secundario lo que yo hacía era traducía textos, como para entender la lógica. Agarraba textos cortitos, por ejemplo, que a mí me encanta Eduardo Galeano, y agarraba textos cortitos de Eduardo Galeano y los traducía para ver si mi traducción que yo hacía era correcta de las dos formas. Entonces, para poder entender la lógica, ¿no? Porque no es solamente traduciendo, hay una lógica. Así que usé mucho la técnica de traducir así, escribiendo oraciones para mí. Que queremos recordarle a todos los que nos están escuchando y son jóvenes que en esa época no había Google Translate. Ni Duolingo, que lo hemos mencionado muchas veces en este podcast y que todavía no nos envía diccionarios gordos. Sí. Pero me encanta escuchar como me motiva mucho escuchar como que tú encontraste tu técnica, porque a veces uno tiene un profesor, una profesora que tiene una metodología que de pronto no es la óptima para uno. Y creo que es un buen mensaje para la gente que está aprendiendo el idioma, que tú, digamos, la traducción, ese fue tu método y a partir de eso fuiste desarrollándolo. Yo en inglés tenía una libretita, imagínate, escribiendo a mano, esas cosas antiguas de la antigüedad, ¿no? Sí. Y ahí iba escribiendo todas mis palabras nuevas y de esa manera, y me las estudiaba cuando viajaba en subterráneo, qué sé yo. Y cada cual tiene su metodología, digamos, porque hay que salir adelante, es la única manera de poder encontrarle la vuelta, decimos en Chile. Y justamente lo que decís, Figo, esto de, yo tenía, a mí en el noruego, en la escuela de Noruega, me pusieron en un curso de noruego, como yo no tenía, en ese momento me pedían requisitos, no tenía el secundario terminado porque no había sido como aceptado en Noruega, entonces para ello yo no tenía secundario, no hablaba inglés, no hablaba noruego, no hablaba otro idioma, entonces me pusieron en una clase de progresión baja. Entonces yo me acuerdo que el primer mes casi enloquezco, ¿no? Porque estábamos todos los días, va, heter, du, va, ya, y yo era tipo, yo no tengo tiempo para esto, aceleremos, por favor, gente. Y tuve que convencer a mi maestra de que yo podía dar más y que podía pasarme a otro curso, y terminé pasando a otro curso, ¿no? Claro. Genial. ¿Te puedo preguntar una cosita bien cortita, Florencia, solo para no perder el hilo? Porque ahí tenemos un episodio con una chica de Perú que se me olvidó el nombre y se me olvidó el número de ese episodio, pero que también tuvo problemas para convalidar, Gisela, problemas para convalidar su secundaria. ¿Hay algún problema? ¿Noruega no convalida secundarias de Latinoamérica o...? Nos falta la mitad de la historia, básicamente. O sea, todas las ciencias sociales las tenés que dar de cero, más o menos. El tema, lo que me han explicado es que en Noruega vos tenés, de alguna manera, serían 10 años de escuela, ¿no? ¿Cómo son? No, son 7 años de primaria, más 3. Claro. No. Más 3 video, bueno, exactamente. Claro, mientras que por eso que por lo menos en mi caso, yo ya ni sé cómo es ahora, pero en mi caso eran 7 más 5, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que ese año, pero yo tenía 4 años de escuela de artes, que yo pedía por favor que lo vieran como un año por lo menos, pero no fue posible. Sí, porque también depende de dónde hayas estudiado. No todas las universidades, por ejemplo, capaz hay un terciario que está en una provincia, pero ese terciario emite un título que en Argentina es válido, pero Noruega no lo reconoce. Entonces hay que mandar a evaluar y ver qué decide. Va a haber algunas instituciones más reconocidas que no van a tener ese problema. Pero bueno, en general, como... siempre una persona que quiera estudiar acá a nivel de bachelor tiene que tener al menos después de su secundario un año de universidad de su país de origen. Entonces mucha gente recomienda que si quieren estudiar a nivel de bachelor en Noruega, antes de mudarse a Noruega, hagan un año de universidad en su país. Sí. Y que sea reconocible, claramente, con alguna materia aprobada, ¿no? Sí. En el mejor de los casos. Sí. Fíjense, todo sobre estudiar en Noruega, el episodio es el número 39. Genial. Ahora la historia, no quiero contar el final, digamos, pero la historia va bien, porque tú estás en un postdoctoral ahora, ¿no? Estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Oslo, en el Departamento de Antropología Social, sí. Fue la revancha. La revancha. Lo encuentro fascinante. Sí se puede.
Sí, se Sí. puede, es eso, ¿no? Que se puede. Ujú. Y siempre hubo una época donde daba clases para extranjeros de Latinoamérica que recién llegaban a Noruega. Yo daba lo que llaman Samfunnskunnskap, ¿no? Esta materia de sociedad. Ah, Y el siempre les curso decía, obligatorio que tenemos que sí, hacer. sí, Ya. lo hice muchos años, a muchos grupos y desde el 2007 hasta el 2011 tuve muchas camadas de latinos y siempre como que hice hincapié en eso de que yo no soy buena con los idiomas, no tengo una super habilidad idiomática, ¿no? De vuelta aprendí como adulta. Me ha costado muchísimo, pero se puede, ¿no? Que no pasa ni por genialidad, ni por habilidad, casi es como tenés ganas, ¿viste? Y el tesón y poner, insistir Sí. y como ir, no parar, ¿no? Ser imparable de alguna manera. Ujú. Está en uno. Mm, Eso es importante recordarle a la gente mm, que los que lo lograron, algunos seguro le es fácil, eso seguro que hay alguien que no le mm, cuesta, mm, pero a la mayoría se pone sus mm, horas para que le salga. mm. Ujú. Sí. Sí, Voy a no, poner un ejemplo bastante gracioso, pero tal vez sirva para graficarlo. En una entrevista, Messi cuenta que en realidad él era malísimo tirando tiros libres. Entonces, antes del entrenamiento, iba solo a practicar exclusivamente tiros libres. Y después del entrenamiento, cuando todos volvían a su casa, él se quedaba entrenando otras 2 horas más, específicamente tiros libres, hasta dominar el arte y terminó siendo campeón del mundo y bueno, todo lo que sabemos de Lionel Messi. Pero como más bueno, allá de que digamos, hay un sueco que se hizo famoso porque es el primero que planteó el tema de las 10.000 horas de entrenamiento. Mm. Eric, de apellido Eriksson, Anders mm, Eriksson, el primero. Después lo hizo mm, famoso en su libro Gladwell, digamos, que él Ujú. hizo famoso el concepto de las 10.000 horas. Pero toma tiempo, digamos, y un sí, idioma necesita muchas horas tal de cual. salir a hacer el ridículo a la calle. Y que la Sí, gente Sí. no, no- y no, y esto, y seguir entrenándolo en cada oportunidad que sí. tengamos. Ujú. Pero Como, tus clases sí, eran en inglés o en noruego. Eso era lo que era muy difícil. Yo primero empecé a estudiar literatura y era muy gracioso, en realidad gracioso y trágico, era porque tenía textos en sueco, textos en nynorsk y tenía No, eso te iba a preguntar. y el profesor hablando danés. Era como, esa cosa, decís, más difícil no puede ser, como que No. no es posible, ¿no? Como leer Wilde, que te lo La, expliquen, sí. Oscar Wilde en danés, era como, no es posible, es como, no entiendo, es como, Terrible. No, y, ¿sabes qué? Lo siento en Humor carne noruego. propia. Ah, La- lo- y antropología es hacía los exámenes en noruego, pero los textos estaban en inglés avanzado, ¿no? Porque es a nivel académico, libros, monografías en inglés. No, muy terrible. sí. Te mereces el premio Nobel, es así. sí, mal, Yo tal te daría cual. un premio Nobel por todo el A la esfuerzo, constancia. a la Sí, constancia, tal porque no cual. fueron 10.000 horas, fueron 100 Sí, en estos últimos 20 100.000. años. Sí, yo te iba a preguntar eso, si cuando hiciste el secundario te tuviste que estudiar Ninoshk. Sí, teníamos que, no me pedían que escriba Ninosh, pero habían textos en Ninosh, claro. Tenía que entender Mm. Ninosh. No Yo era como así que también. Y también algunos textos en sueco, como que había un poquito, pero no era como Qué tanto como en la hermosura. universidad. Mm. Sí. sí. No, Lo que pasa yo es que hay una lógica que yo lo estoy viendo entre los escandinavos, pues estoy trabajando en un hotel, entonces vienen daneses, vienen suecos y ellos hablan totalmente naturalizado que entre todos nos entendemos acá. mm. Claro, a mí me cuesta muchísimo. El paralelismo podría ser como entre el español y el portugués Un poco. y el portuñol en las fronteras, pero claro, el noruego no es mi primer idioma, entonces como no tengo las herramientas ni el oído tan afilado, así que he llorado sangre mal. para entenderlos, pero No, ahora, o y sea, son muy orgullosos, los suecos son muy orgullosos. Te hablan
en el sueco más sueco posible. Claro, el danés Para que te quedes también. súper... Sí. Pero a mí me Porque, pasa con el danés sí. que yo lo encuentro absolutamente imposible. Yo cuando estoy en Dinamarca hablo en inglés directamente, no doy opción a que piensen que yo voy a entender. Pero en Suecia es mucho más entendible el sueco. Es más difícil de Sí. leer, pero cuando uno lo escucha se parece muchísimo más al noruego que Sí. el danés es una Sí. cosa mucho más lejana, Pero el auditivamente danés hablando. es más fácil de leer. El Sí. danés es mucho más fácil Sí, de es muy raro leerlo, eso, es muy rara esa combinación. pero Sí. anda a entenderles cuando hablan. Qué Sí. cosa. Bueno, pero vos ya pasaste por todas esas, Ceci. Sí, ya Sí, sabes. no, son Increíble. recuerdos, heridas de guerra ahora, son decoraciones. Me encanta Pero esa Cecilia, yo te risa. quería Sí. preguntar, porque a mí me interesa mucho. Yo en algún momento, cuando tenía que evaluar qué hacer con mi vida, digamos, cuando a uno le dan esa responsabilidad a los 18 años, digamos, qué quiere hacer el resto de su vida, antropología estaba un poco en mis posibilidades. ¿A qué se dedica una antropóloga social? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hacemos muchas cosas, pero si empiezo desde como la base, ¿qué es la antropología? Y es el estudio de las relaciones sociales, o simplemente relaciones entre humanos y no humanos también. Porque hay antropólogos también que ven cómo los grupos humanos interactúan también con animales y plantas, ¿no? Más y más. La imagen clásica del antropólogo es que se iba a un lugar exótico muy lejos a estudiar, ¿no? Sí. Grupos indígenas o grupos en África o en Oceanía, pero en realidad la antropología es el estudio de la interacción, ¿no? Y somos como intérpretes culturales, se podría hacer, ¿no? Como que uno estudia las diferentes culturas, las diferentes formas de comunicar, de sociabilizar, cambios culturales, y hoy por hoy se hace en todos lados, ¿no? Puedes estudiar grupos que son muy diferentes a vos, pero también puedes hacer un trabajo de campo en tu propia sociedad, ¿no? Qué genial. Y lo que capaz lo que es distintivo de antropólogo es la metodología, que es lo que se llama la participación, observación, y que es que estás mucho tiempo con la gente, ¿no? Buscas grupos que vas a estudiar y te mimetizás y los conoces y te haces amigo y entras en las vidas de la gente por mucho tiempo, ¿no? Esa es la manera de entender cómo el hacer de los otros, cómo piensan, cómo sienten, cómo hacen. Me encanta esa descripción, me parece preciosa. Ahora, cuando decidiste estudiar esta carrera, primero arrancaste con el sistema de Bolonia, le dicen 3 años de bachelor. Hice el bachelor, hice la maestría, y para la maestría ahí había que hacer trabajo de campo. Hice el trabajo de campo en Uruguay, 6 meses en un pueblo en Fraiventos, y estudié el impacto de una empresa de celulosa finlandesa que se estableció en su momento, que era Botnia, en Fraiventos, y qué impacto tenía para la población local, ¿no? Económico, social. En Gualeguaychú, ¿no? O sea, la contraparte. No, yo lo hice, ¿Argentina? ese era el tema. Claro, había mucho enfoque en Gualeguaychú en ese momento, y la parte como ecológica, y a mí me pareció interesante ver como los fraiventinos también y los uruguayos defendían Botnia. Yo quería entender qué relación tenían ellos, así que yo me aboqué a ver lo que pasaba en Fraiventos. Yo me quedé en Fraiventos, viajé por la zona de Río Negro, crucé un par de veces a Gualeguaychú, pero fue más lo que pasaba en Fraiventos. Y escribí un libro sobre ese tema que se publicó en Argentina, está en castellano, es sobre ¿Cómo se llama? Añorada Esperanza. Y después, es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿De libre acceso? Se puede, así que se puede. ¿Está disponible en internet? Sí, está disponible en internet. Tenemos Tiene un nombre muy sugerente. Hermoso nombre, me encantó. Añorada Esperanza. Y era la historia porque, ¿no es cierto?, estos fraiventinos, como que Botnia iba a ser lo que ellos esperaban. Ellos tenían mucha esperanza puesta en Botnia, pero la esperanza estaba relacionada a un pasado, en realidad,
una empresa inglesa, el Anglo. Entonces, por eso esta añorada esperanza, una esperanza con nostalgia, una esperanza triste de alguna manera, ¿no? Claro. Como, Sí. sí, lo que suele pasar, para ponerlo un poquito en contexto, en muchos pueblos del interior, que pasa también en Argentina y también en Uruguay, es que hay grandes empresas que hay un monopsodio, ¿no? O sea, como va una empresa y le da vida a una ciudad y después cambia la economía, cambian las leyes, lo que sea, esa empresa se va y ese pueblo queda devastado, es poco, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, en Santa Fe, en provincia de Santa Fe, en Argentina, hay pueblos que desaparecieron cuando empresas grandes se mudaban, en Misiones pasó lo mismo, en Corrientes pasó lo mismo, o sea, cuando se va ese centro económico, y el pueblo queda como sin sustento, la gente se empieza a mudar y, o sea, socialmente el impacto que tiene esos acontecimientos es muy fuerte e impacta en muchas generaciones, porque es, no, mi abuelo era gerente en aquella empresa que fue tan gloriosa y el pueblo queda como con esa impronta muy interesante, la verdad, para estudiar. Así que terminaste tu máster, publicaste tu libro y el próximo paso. El doctorado. Hice el doctorado y el estudio fue sobre una política internacional para proteger los bosques, y yo quería ver cómo Argentina había aplicado, quería ser parte de este programa, y yo quería ver si había algún proyecto en Argentina y que también cuál era el impacto, y estuve en la selva misionera 1 año. Trabajé con los grupos más como importantes eran los Mbuá Guaraní, es un grupo indígena, de un subgrupo de la nación guaraní que vive en la selva, y los colonos tabacaleros, que son descendientes de abuelos, ¿no? Ucranianos, alemanes, polacos, que viven, gente pobre, sin tierra, que vive plantando el tabaco. Así que esa fue mi trabajo de doctorado, fue cómo fallan, lo llamé cómo fallan las políticas y por qué fallan las políticas internacionales. También hay un libro de eso, porque yo soy de ahí y me encantaría leer sobre el tema desde tu óptica. ¿Qué sería? ¿La tesis fue? Sí, la tesis. Genial. Pero me quedé esperando. ¿Cuál sería un poco tu diagnóstico? ¿Cuál es la razón por la que estas políticas han fallado? Estamos hablando del norte de Argentina. Hay que leer la tesis. Sí, ¿por qué han fallado? Porque como toda política internacional, o sea, una política que se diseña en un centro lejano y pensás que la podés reproducir como una receta fuera de los contextos locales donde se está, sin saber, sin tener idea de cuáles son, ¿no?, las dinámicas, los porqués que hay en esos contextos locales, ya es casi que decís de por sí que va a fallar, ¿no? Porque no vienen con ideas y quieren implementar políticas en lugares que no es posible, donde no se entienden, o sea, los burócratas que están en Buenos Aires, los políticos que están en Buenos Aires, incluso en las capitales provinciales, ¿no?, que no se acercan, que no saben cuál es el kit de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, es muy complejo, ¿no? Pero para darte una idea, ¿no? Donde yo estaba estudiando es una reserva de biosfera que supuestamente es un espacio que ya está protegido. Ya se protegió en los 90 con Menem, con Carlos Menem, que era el expresidente de Argentina. Ese lugar de la selva ya se protegió, ya estaba como apañado por la ley, ¿no?, de protección. Sí. Pero cuando yo fui ahí se seguía la desprotección, ¿no? Y hay muchos intereses a partir de las empresas tabacaleras también, ¿no? Grandes, de Marlboro, Philip Morris, hay como grandes intereses pujantes, ¿no?, y políticos que hacen que entonces
se quería presentar un proyecto para salvar esta selva que supuestamente ya debería estar salvada, ¿no? Ya debería haber dinero, ya debería, y la vuelven, es como esta cosa de, viste, estos círculos, ok, vamos a salvar este mismo pedazo de selva que no podemos salvar una y otra vez, ¿no? Con nuevos programas, así que muy complejo. ¿Todo esto fue financiado por la Universidad de Noruega? Sí, yo estaba, la beca me la gané en el centro, ¿cómo se dice? Centro para el Desarrollo del Medio Ambiente. Y yo podía elegir si quería hacer el doctorado en ese centro. Solo yo. Sí, Te perdimos. Ahí volvió. Me perdieron. Bienvenida. Sí. Te perdimos 5 segundos. Sí. No, la beca me la gané. Center for Utvikling og Miljø, Centro de Desarrollo y Medio Ambiente. Y ahí recibí la beca y pude elegir, tuve la suerte de poder elegir dónde quería estar, ¿no? Y yo elegí, me encantaba el centro, me gustaba mucho estar ahí, pero yo quería profundizarme en la antropología. Este es un centro multidisciplinario, interdisciplinario, y dije, yo quiero como usar el doctorado para realmente profundizarme. Me encanta la interdisciplinaridad, pero quería tener un fundamento bien sólido dentro de la antropología para después poder trabajar en forma interdisciplinaria, pero desde una base potente, ¿no? ¿Y cuántos años te llevó? 4 años, ¿no? Un poquito más de 4 años. Lo que demoró mucho, porque cuando vos entregás la tesis de doctorado, el proceso es larguísimo, así que hasta que me evaluaron, hasta que encuentran el comité, te evalúan, defendés la tesis, me llevó 9 meses defenderla. ¿Es la biosfera guaraní a la que fuiste? Yabotí, la biosfera Yabotí. Sí. Es tan chico el mundo que en la biosfera Yabotí está a cargo hoy de la Universidad de Misiones, en la cual trabajaba, bueno, mi mamá, mi marido, mi sobrino. Mira, sí, no, el mundo es muy chico. Lo que suele suceder también es que las grandes ONG tratan de ir a salvarlos, como dice Cecilia, sin conocerlos, y son políticas totalmente inaplicables, porque, bueno, UNICEF, por ejemplo, va como con un paquete armado y dice, bueno, y ahora vamos a respetar el derecho de todos los niños, y no, o sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo aplicarlo en terreno cuando los niños trabajan con sus padres tabacaleros, cuando la realidad de las niñas aborígenes es otra. Exactamente. La trama es muy compleja. No, estoy así que, con muchas ganas de leerlo. Sí, acá nosotras con Marcela somos ávidas lectoras, así que felices de tener acceso a tu tesis. ¿También está libre? No, pero la puedo mandar, la tesis sí se puede. Sí, por favor. Y ahora gracias. en el postdoctorado, ¿en qué estás? Y el postdoctorado es en Noruega. Hice 9 meses de trabajo de campo con grupos de artistas, la mayoría eran artistas noruegos o trabajando en el sector artístico-cultural y que tienen padres extranjeros o padres no refugiados o un padre extranjero refugiado, ¿no? Como que son noruegos con un condimento más, ¿no? Noruegos interesantes. Noruegos étnicos. Una vez tuvimos un invitado del Nórdico Solo una Manta que dijo los niños mixtos. No exactamente. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención en un país que es tan políticamente correcto que tengan el concepto de noruego étnico. A mí, no sé, tal vez soy yo demasiado sensible, pero me llama mucho la atención que lo digan como... A ver, es muy obvio, yo no tengo ningún problema con el concepto, pero un país que está tan preocupado de como nunca lastimar a nadie, de decir todo bien correcto, de tener una imagen internacional pero perfecta, como llegar acá, yo les explicaba a unos amigos canadienses, bueno, ellos se llaman noruegos étnicos, y mi amigo, la gente de Canadá como, ¿qué? What the fuck? Sí, a mí yo no uso el concepto, no me parece... A mí me horroriza el concepto, porque es como, bueno, nosotros los noruegos y estos noruegos étnicos que los dejamos entrar y son noruegos... Pero a mí, pero con otra
No, Marcela, es al revés. El etnisk norsk sería ser el noruego. El noruego. El etnisk norsk es claro, el noruego. Es étnico el es el noruego. Es vikingo. como, es el Igual indígena. vikingo. ¿No? Sí, Eso. sí, sí. Es peor Sí. entonces de lo que Claro. pensaba el concepto, porque Es yo lo como- interpreté al revés, como que No. era noruego con otra etnia. No. O sea que Es como decir, sí. es como decir noruego verdadero de alguna manera, ¿no? Como si fuera Claro. que los otros otro sería un noruego no verdadero, ¿no? Como yo por eso yo digo Claro. noruegos y me cuesta encontrar un concepto todavía. Sí. Ahora en mis trabajos estoy como dando nuevos conceptos para dar nombre a estos noruegos que tienen padres extranjeros, porque son noruegos, ¿no? Sí. Ellos son noruegos, no son otra No, claro, cosa. los noruegos étnicos son como la camiseta oficial del equipo y los demás son como la copia que venden en la calle. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención del estudio, que yo he trabajado mi esposa es noruega étnica, llamémoslo así, para seguir con el concepto, y me ha tocado trabajar con noruegos no étnicos, gente que son segunda generación, tercera generación, gente del bien. y me llama mucho la atención que hay una apertura que es mucho más espontánea, es mucho más natural, es como... A ver, ellos han hecho todo el esfuerzo por integrarse y yo creo que cuando uno hace el esfuerzo de integrarse en un lugar al que uno realmente no es 100% perteneciente, uno está más disponible a conocer gente diferente, está mucho más disponible a comer comida que no es la tuya, digamos, a no comer taco el viernes, digamos, como salir un poco de la rutina. Y me llamó mucho la atención tu interés por poder estudiar a un grupo que es bastante más grande ahora, como hace, no sé, 30 años tal vez era una minoría, muy minoría, pero hoy día los pakistaníes son muchos, o los descendientes de pakistaníes. Entonces cuéntanos un poquitito cómo fue eso. No, y para mí fue una elección no consciente de esto de querer elegir, porque para mí son noruegos, ¿no? Y esa es la idea donde parto, no hacen, para mí, no hacen un esfuerzo para integrarse, son noruegos, ¿no? Son criados, la mayoría nació acá o vino de niños muy chiquititos, así que no conocen otra cosa, ¿no? Y a mí lo que me parecía interesante es ver, porque el trabajo de campo que yo hice es con los medios sociales, cómo usan ellos los medios sociales para, de alguna manera, contrarrestar la mala representación o la representación distorsionada de lo que es ser noruego, o contra el racismo, o para oponer la discriminación, para como abrir las mentes, ¿no? Usan muchos medios sociales para, escriben o a través de imágenes o textos, ¿no? Post que ellos crean o que comparten, ¿no? Tengo en mente una cuenta de Instagram que se llama utlending.memes. No sé si lo tenés en mente. Sí. Que de verdad que postean con bastante regularidad y siempre hacen posts que dan cuenta de justamente esta diferencia que hay. Entre ¿Cómo lo se que llama? podría ser Utlending.memes. Utlending.meme. Utlending es como extranjero, ¿no? Sí. Y memes es para esa, ¿no? Como que juegan, son muy sarcásticos, ¿no? Con esta idea de las culturas. Y en mí, eso es lo que es interesante para mí, ¿no? De que no hay una forma de ser, ¿no? Que la identidad es dinámica, es fluida, ¿no? Lo que es ser noruego para una persona en Hammerfest es diferente para una persona que está en Kristiansand o en Oslo o en Trondheim, ¿no? Que si vos te sentás y conversás van a tener diferentes también, aunque hay cosas, ¿no? que uno puede generalizar igualmente, hay diferentes maneras de ser noruego, y acá es lo mismo, en este grupo, su manera de ser noruego es diferente. Algunos me han contado de que sienten que tienen que ser de una forma dentro de su casa y una forma fuera de su casa, otros que sienten que no tienen ese problema, que van y que siempre son noruegos con algo más, o como dicen, soy 100% noruego, soy 100% vietnamés, ¿no? Me dicen, como que hay esa idea de que sos 100%, que no sos mitad y mitad, no les gusta la idea de mitad y mitad, no son mitad, somos
sois. Y otros que te hablan de que son utlending, incluso te dicen yo soy un utlending, aunque nacieron en Noruega y ¿no? Vivieron toda su vida acá y no conocen otra cosa. Tengo una pregunta para darle el condimento que ya complejiza más. ¿Qué onda los urfolk, los sami? ¿El sami también es étnico noruego étnico o no? No, ellos son sami. Ah, listo. Y hay mucha, o sea, ese es el tema, ¿no? Que en Noruega es muy compleja el tema identitario porque han habido también narrativas de mucho tiempo dominantes que han dicho que lo noruego es algo homogéneo. Son narrativas porque son mitos que en realidad lo noruego no es homogéneo, es heterogéneo, como en cualquier lugar, en cualquier país. Pero hay una idea y se ha negado, ¿no? A los samis, a los kvens, a los Skogfinner, que también son grupos, ¿no? Estos finlandeses del bosque, como le llaman, o los... ¿Cuáles son los otros, los segundos que mencionaste, perdón? Yo no estoy tan... Skogfinner. ¿Dónde están ellos? Están en todos lados, en realidad, ¿no? Tienen descendencia, ¿no? Es una descendencia que originalmente parece que eran grupos que vinieron de Finlandia, por eso le llaman Skogfinner, le llaman finlandeses del bosque, pero es como es una minoría, ¿no? Los judíos también son una minoría nacional en Noruega, ¿no? Presentan una cultura fuerte. Los tártaros, que le dicen tátere, ¿no? Que era los rumanos, ¿no? También, que son grupos que estuvieron mucho tiempo en Noruega y que han también formado, ¿no? También dan, como estos noruegos de hoy, los noruegos de hoy que son noruegos con padres extranjeros o con un padre extranjero, también van formando la cultura noruega, ¿no? La cultura del 2023 nórdica y Noruega es producto de todos estos grupos, ¿no? Que están como pujando, y es lo que a mí me interesaba en este trabajo de campo, ver qué están haciendo, cómo piensan, cómo sienten, qué sienten, ¿no? Cómo sienten el tema de la pertenencia. Hay grupos que están más en conflicto con... Hay un concepto que yo encontré en tu entrevista que es de la norueguidad, en verdad lo usaste en inglés, que es de Norwegianness, que es como... Hay de algunos grupos que estén más tal vez en conflicto, más y otros que estén, por así decirlo, ya más afiatados, más integrados con la cultura dentro de todas estas minorías que tú has analizado. Lo que es complejo, de vuelta, ¿no? Yo pienso que hubo con Black Lives Matter, vimos que hubo que el conflicto que ha estado capaz de alguna forma invisibilizado, se vio visibilizado, ¿no? Porque con Black Lives Matter, en el 2020, en junio, fue una de las marchas más grandes que hubo en Noruega, que arrancó como una especie de solidaridad con lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero también para visibilizar lo que está pasando en Noruega, claro. Que es que hay noruegos de color, no existen noruegos de color, ¿no? Y empezaron como a empujar y como a reclamar su lugar. Somos noruegos, hay que también visibilizar el racismo, ¿no? Así que los grupos también con el corona aparecieron también los noruegos que tienen, ¿qué se puede decir? De padres de alguna región de Asia, ¿no? De algún país, tanto de la India, pero también de China o de Corea, ¿no? Ellos también, como con el tema de corona, aparece también, se visibiliza el racismo, ¿no? Y con eso también ellos empujan estos noruegos y empiezan a levantar la voz y a decir, nosotros somos noruegos, ¿no? Nuestros padres estuvieron mucho tiempo callados, fueron los extranjeros que también ayudaron a levantar el país, a trabajar, y hoy por hoy nosotros nos merecemos un lugar, y nos merecemos los mismos trabajos, nos merecemos tener el mismo acceso que los otros noruegos, ¿no? Que han estado más tiempo acá. Ay, me encanta toda esta información que nos estás dando. Quizá para dar un poco de contexto, de la misma forma que en Argentina nosotros tuvimos que aprender todos los himnos nacionales, o en la escolarización vimos mucha historia argentina, porque había mucha gente que era migrante. Noruega es un esfuerzo muy grande por diferenciarse de la unión que estuvo con Dinamarca y de la unión que tuvo con Suecia. Entonces pasó por un periodo que acá le dicen Nationalromantiken, donde pusieron un montón de énfasis en norueguizar a su población.
hicieron, en convencerlos de que eran diferentes a los suecos y diferentes a los daneses. Exactamente. Y eso tiene efectos que todavía se pueden ver. Uno de esos efectos es el 17 de mayo. Exactamente. Y no, sí, así que el tema, para mí el tema de la identidad me parece sumamente interesante y sobre todo cuando se reifica, ¿no? Que le decimos como se solidifica como una cosa permanente, ¿no? Y que no es dinámica, mientras que la identidad nacional, regional, la que sea, es dinámica, ¿no? Y esos son temas que estoy tocando y tratando ahora en este proyecto que estoy haciendo y que para mí fue bastante duro también, porque yo tengo una historia también difícil de Argentina y triste, y me siento identificada también con este grupo, porque yo soy argentina, yo nací en Argentina, a la vez que fui muy racializada cuando crecí. Como chica, yo vivía en un barrio pobre, en las afueras de Buenos Aires, y el barrio de provincianos. Iba a una escuela privada fuera de este barrio, donde me recordaban a diario de que yo no pertenecía a esa escuela, no era la escuela de media clase, de chicos de media clase, y todo ese racismo, discriminación, exclusión que yo sentí en Buenos Aires, y un poco también en el norte, porque cuando iba a visitar a mis abuelos al norte, esto de ser porteña, ser diferente, no hablar guaraní, claro, también me creó un montón de conflictos de dónde soy. No soy de acá, no soy de allá, ¿no? Y eso también cuando vengo a Noruega de vuelta, ¿no? Paso por otro sentimiento de no soy de acá tampoco y tampoco soy de allá. Y eso me puso en contacto con este proyecto de una forma tan fuerte y tan emocional que empecé a dibujar. Necesitaba expresar y así fue de a poco. Durante el trabajo de campo dibujé en forma inconsciente casi, sin pensar que era, o dibujaba sin pensar, esto me va a servir para mi antropología, mi etnografía, y terminó siendo así. Cuando terminé el trabajo de campo digo, tengo una serie de dibujos, tengo ideas, y hice una exhibición ambulante que la llamé Artivisme, y que estuvo en diferentes bibliotecas de Dijkman y sí. Artivismo es como me llama la Activismo artístico sería. activismo más arte, claro, Me activismo encanta. de arte con el arte, Sí. es lo correcto. Nombre. Y me gustó, o sea, yo le llamé Artivisme, no Activism, que podría ser en inglés, justamente porque me gusta la idea de esto de jugar con los idiomas, porque de vuelta estuve haciendo trabajo de campo con gente que habla muchos idiomas, diferentes idiomas, entonces era una manera de norueguizar el término activism, ¿no? El activismo artístico, y ponerle Artivisme. ¿Dónde se puede acceder? Tú dijiste que era itinerario. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver tus trabajos? Ahora ya no, porque bueno, es una exhibición ambulante, estuvo todo el 2022 y el 2023, pero tengo algunas imágenes en mi página web personal, se llama ceciliagsalinas.no, y ahí se pueden ver, y hay un video también que da cuenta de qué se trata este proyecto. Cecilia G de gato, en el fondo. Cecilia Sí, G Salinas. No. Sí. Vamos a dejarlo tagueado también en la descripción del episodio, así te pueden encontrar también en las redes. Entonces, o sea, no solo sos antropóloga, sino que sos una antropóloga artista, una artista antropóloga. Cecilia, sí. ¿Tú pudiste trabajar dentro de los grupos de minorías que trabajaste, pudiste trabajar con grupos, digamos, de descendientes de latinos o españoles, digamos? Sí. Tengo en mi grupo, vamos a decir, el grupo que yo, de los participantes de mi investigación son 29, que con diferentes como formas de participar, ¿no? Algunos me dejaron entrevistarlo varias veces, otros me dejaron entrevistarlo una vez, pero me dijeron, sí, puedes acceder a todo lo que tengo online, Facebook, Instagram, porque yo hice un trabajo de campo híbrido entre medios sociales y también el trabajo de campo tradicional.
Y también hubo un grupo que me abrió las puertas de su casa, de su vida, para que entre y vea y lo siga y conozca todo. Y ahí hay latinos, sí. Qué genial. Hijos de Hermoso. latinos. ¿Igual fue tu Así impresión que de ella? Son De felices. la relación del mundo sí, latino y la norveguidad. de vuelta, ¿no? Estos grupos, estos noruegos, lo que es interesante de vuelta, volviendo al tema de la identidad, que es contextual y temporal, ¿no? Y que varía, es también hicimos un viaje a través de las edades, de que ellos también con el tiempo van cambiando su relación con Noruega y también con lo latino, que no es constante, ¿no? Entonces también me han podido contar épocas donde de decir no hablar castellano, no querer saber nada de la historia de la relación con los padres, después de la época donde te agarra todo de que quieren, cuando empiezan 20, 20 y pico de años, aprender un poco más, cuando tienen sus hijos, que les agarra la idea de que yo quiero, algunos le hablan en castellano a los hijos, otros no le hablan castellano, pero tienen, se dicen, se nombran latinoamericanos, ¿no? Mexicano, chileno, peruano, y eso como que es interesante de ver, ¿no? Qué pasa en las diferentes también épocas, que no es algo constante con la relación que tienen con sus padres y con el país de sus padres, ¿no? Que quiero aprovechar para preguntarte sobre el aspecto económico. Para una persona que quiere hacer carrera académica, ¿te parece que Noruega es un buen destino? Ah, sí. Sí. Yo siento que siento un profundo privilegio de poder haber ganado una beca de doctorado en Noruega. La beca me permitió, es un sueldo, ¿no? Que me ha permitido poder dedicarme, abocarme a la investigación 4 años, ¿no? Y poder hacer trabajos de campo por estos periodos, ¿no? Largos. Y lo mismo era el postdoctorado, ¿no? Lo difícil es que sin ganar esas becas, que son muy pocas, no puedes hacer, ¿no? La carrera, como que ese es el, no es que decís, bueno, yo tengo mi propio financiamiento y quiero hacer un doctorado y lo hago, ¿no? Es complicado. Tenés que acceder a las becas o si hay alguna empresa privada que quiera pagar a sus empleados un doctorado, que es más difícil, ¿no? Es posible, pero es complicado acceder, pero cuando accediste es increíble, ¿no? Poder hacerlo. Y la biblioteca, por lo menos la Universidad de Oslo, ¿no? El acceso a todos los libros, a todos los textos que yo necesite, se buscan, me los traen, los pido, ¿no? Como que es, y los espacios donde yo trabajo, ¿no? Tener oficina propia, es como un gran privilegio, me siento profundamente agradecida, ¿no? De que lo pueda hacer. Sí, yo creo que también hay que mencionar que este año se aranceló la universidad para todos los que no vienen de la Unión Europea, así que las ¿Es posibilidades oficial están más. eso o es es ley ya? Porque yo he escuchado Está que es mito, implementado. que está implementado. Pero, perdón, la diferencia es que hasta el posgrado se paga, pero el doctorado, o sea, vos entrás como un asalariado de la universidad, te cuenta en el sistema de pensión, o sea, vos aportás como un trabajador más de la universidad. Entonces, exactamente. para hacer maestría sí se paga, pero el doctorado es un puesto de trabajo temporal porque dura lo que dura el doctorado. Exactamente. Pero, o sea, no es que tenés que pagarlo vos, sino que te pagan a vos por investigar. Bueno, sí. Exactamente. Sí. Yo tengo... Y eso lo puede acceder una persona. Yo conozco varios argentinos que han ganado sus puestos de doctorado, ¿no? Y han venido, o postdoctorado, desde Argentina ahora a la Universidad de Oslo, ¿no? Eso es posible. Yo tengo una pregunta. Sí, así que se hace más complicado, pero no es imposible, así que sigan postulándose. A todo, sí. Y hay que buscar también en las universidades que están fuera de Oslo, porque hay mucha universidad chiquita que tiene puestos abiertos meses y no se postula nadie. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos que buscar todos. Exactamente. Mi pregunta es la siguiente, porque tenemos mucho latino muy talentoso. ¿Qué le recomendarías a una UNE de un latino español de nuestra comunidad que está llegando, vive en Noruega y es artista?
artista, pintor, escritor, ¿cómo encarar la carrera artística en Noruega? ¿Tenés alguna sugerencia? Con la carrera artística tengo cero, porque cero, sí, la verdad que no sé nada, en realidad soy muy novata en ese sentido, porque yo seguí pintando desde que vine, pero lo vi como un hobby un montón de años. Me costó mucho incluso volver a asumirme como artista, justamente porque me desconecté del ambiente artístico, estuve solamente trabajando, haciendo cuadros, pintando. Terminé una serie en el 2015, en el 2020 que hice durante la pandemia, que hice una muestra de arte que se llamó Sor, Herida, y eso es una serie que me llevó 15 años. Son cuadros al óleo y poemas, y que lo financié yo misma, ¿no? Entonces no sé nada, no sé ni de cómo se estudia, ni de financiamiento. Yo fui a una escuela privada de arte acá con un profesor muy querido, lamentablemente un gran maestro, falleció hace unos años, fue con el que aprendí muchísimo. Por eso yo de consejo de cómo ser artista, cómo hacer una carrera artística en Noruega, no sabría, no. Ni siquiera yo sabría, como si ahora tengo que solamente vivir del arte, estoy un poco, no sé por dónde arrancar. Pero de académico sí. Bueno, entonces recomendaciones de cómo hacerse académico. Aprender inglés. Lamentablemente que no alcanza con el noruego, ¿no? Hay que aprender inglés y contactarse, presentarse con gente. A mí me ha pasado que es muy lindo, ¿no? Que me han contactado latinos, me mandan un mail y me dicen, puedo pasar por tu oficina y contarte quién soy, y vienen y charlan, y yo puedo, como de las ideas que tengo, contar hacia dónde pueden ir o qué hacer, ¿no? El paso a seguir. Y pienso eso, ¿no? Como hacerse conocer, hacerse ver, fijarse qué centros de investigaciones hay, como dijo Marcela, no solamente en Oslo, sino en todo el país. Hay un montón de lugares, presentarse, mandar mails, no quedarse, no esperar, ¿no? Nadie te va a venir a golpear la puerta, sino que es golpear las puertas, no tener vergüenza de presentarse y decir, sí, no, quiero hacer una carrera o tengo estos estudios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo lo hice así, que terminé estudiando antropología porque me encontré con un antropólogo argentino que lamentablemente falleció, y yo le conté de que no sabía qué quería hacer, que estaba haciendo literatura, y también fue así, contactarme, tomar un café y que me digan, que me ayuden a pensar, ¿no? Y esto de hacer redes, tener redes de contacto, creo que es como sumamente importante, ¿no? Buscar gente que te... Me encantan todas esas Siempre, recomendaciones. sí. ¿Puedo hacer una última pregunta también? Una última recomendación. Yo te quería preguntar cuál sería tu recomendación para quienes están viviendo ese momento de crisis, que están acá, que ven lo difícil y empinado de la montaña, digamos, que hay que subir. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están en esa crisis de chuta, me quiero volver, en verdad? Primero, ¿no? Creo que ante cualquier crisis, creo que es la importancia del entrenamiento físico, ¿no? Aunque sean 10 minutos, 15 minutos, hace algo físico, ¿no? Correr, caminar, salir al bosque, aunque llueva, ponte una campera, respirar el aire puro, hace yoga. Creo que como por lo que sé que necesitamos, cuando uno se deprime, cuando uno está mal, no necesita la dopamina. Y la dopamina no la dan los medios sociales, la da el ejercicio físico, como que es la mejor fuente. Y creo que tener dopamina en el cuerpo nos ayuda a pensar y a ser un poquito más optimistas con respecto al futuro, ¿no? Esa es una. Y la otra es realmente no rendirse, ¿no? Como que yo pienso, como decimos, estás en el baile, bailá. Estás acá, bailá, ¿no? Bailá, buscá la forma, buscá porque se puede. Es un país donde se puede. Si realmente te arremangás, no es fácil, pero nada es fácil, ¿no? Ya que uno haya cruzado
el charco de Latinoamérica acá, o incluso de España hacia acá, no es fácil, no estamos eso ya es un montón, y ya hiciste un montón, entonces es bueno, no te rindas, seguí adelante, seguí caminando, que el horizonte se te va a acercar un poquito más de a poquito y un día vas a estar ahí donde vos pensaste que estabas a años luz, ¿no? Sí, también está bueno dejar el mensaje de no siempre se tiene que poder. Uno también tiene que poder decir, como hiciste vos, Ceci, que volviste a Argentina y reevaluaste. A veces uno tiene que pasar por esos momentos de reevaluación. Obviamente, en ese caso, a vos el contexto no te acompañó, pero si ese no hubiera sido el contexto, quizá el resultado hoy sería otro. Entonces, uno tiene que exponerse a ciertas situaciones que uno lo ayuden a tomar una decisión, porque si uno no está dispuesto a ponerse en situaciones incómodas para tomar decisiones, las decisiones van a seguir sin tomarse. Y si uno no toma decisiones, sigue en crisis. Totalmente. Increíble el episodio de hoy. Sí, me ha gustado este episodio, gracias. una larga historia, Sí. muy entretenida, muy apasionante, la antropología. Sí. Bueno, Ceci, vamos a Gracias, seguir muchas gracias. invitándote para que nos sigas contando todo lo que estás haciendo y presentándonos artistas y todo lo que estás investigando, porque es súper interesante. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Ya habíamos dicho, la página web es www.ceciliagsalinas.no. ¿Sí? Sí, esa es mi página personal y estoy en Instagram. Facebook lo uso muy poco. Instagram es Ceci, en lugar de Cecilia, Ceci G, o G de gato, ¿no? Salinas, Ceci G Salinas, y esa es ahí me encuentran. Y en mis páginas en la Universidad de Oslo, para aquellos que tuviesen alguna inquietud o preguntas sobre posible carrera académica, tengo un día cotidiano bastante intenso, ¿no? Porque doy clases, investigo y tengo hijos, así que, pero si no contesto, siempre contesto, pero si no llegase a contestar por alguna razón, insisto, ¿no? Y ahí intentaré hacerme un espacio para tomar un café y compartir mi experiencia, si se quisiese. Me muero de intriga de saber qué materia estás dando. En este semestre no estoy dando materias, di materias de Latinoamérica y de pensamiento decolonial, que es mi pasión absoluta, pero ahora estoy haciendo dirección de maestrías. Genial. Que llevan... Buenísimo, yo necesito una, así que venite. Te escribo más tarde. Muchas gracias. Buenísimo, bueno. Pero hasta la próxima. Muchas una gracias. Cosita, Marcela, recordar que nos sigan en Spotify. Me dijeron que nosotros nunca nos hacemos publicidad nosotros mismos, así que que nos sigan en Spotify nos ayuda muchísimo. Tenemos muchos seguidores, estamos súper contentos, es muy importante para nosotros. Y en las redes sociales @el podcast de Noruega, así de fácil. Y 5 estrellitas en Spotify. Acuérdense de poner 5 estrellitas en Spotify. Gracias. Estamos ahí nomás de tener 100 personas que pusieron 100 estrellitas. Va más. Ha sido un gustazo, Cecilia. Igualmente, muchas gracias. Hermoso proyecto el podcast de Noruega. Muchas gracias. Florencia, Marcela, un gustazo también.